Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy toca repetir autora. Vamos a leer un cuento de Margaret Atwood, la famosa autora canadiense que ya hemos traído en alguna ocasión a este canal. Recuerdo en los principios que Almu leyó una selección de 3 microrelatos de Margaret Atwood, pero bueno, no creo que a ninguno de vosotros que nos seguís habitualmente os moleste que traigamos de vuelta a la gran Margaret Atwood aquí al canal. En este caso, por la publicación de su nuevo libro, Perdidas en el Bosque, que es un libro de relatos que fue publicado en 2024, tanto en inglés como en su traducción al español de Victoria Alonso Blanco, aquí en la editorial Salamandra de España. De Margaret Atwood podemos decir un montón de cosas. Es una autora muy prolífica que a sus 85 años de edad sigue activa y sigue escribiendo, y su obra consta de cerca de una veintena de poemarios, una veintena de novelas y algo así como una docena de libros de relatos, entre otras cosas, porque también ha escrito ensayo. Ha ganado múltiples premios, entre ellos el Booker Prize, el Arthur C. Clarke, aquí en España el Premio Princesa de Asturias, y es una de esas autoras de la que siempre se habla cuando se acerca la época del año en la que se anuncia el Premio Nobel de Literatura. De momento, pues nunca lo ha ganado. Ya sabemos que es un premio del que siempre se especula quién puede ser el ganador o la ganadora, pero la Academia de Suecia tiende a sorprendernos bastante con su elección. Pero el hecho de que se considere a Margaret Atwood siempre entre los candidatos al premio Nobel, pues habla mucho de la calidad de su literatura. Su obra goza de un gran prestigio por parte de la crítica literaria y también de mucha popularidad ganada tal vez a través de la adaptación cinematográfica o televisiva de algunas de sus novelas. Tal vez la más célebre sea El cuento de la criada, que ella publicó en los años 80, que mereció una adaptación cinematográfica a principios de los años 90, pero cuya adaptación cinematográfica hecha por HBO en épocas recientes pues le ha dado una nueva vitalidad a su obra y a su popularidad. Sus novelas, como habitualmente pasa, son sus obras más conocidas, pero también ha publicado, como digo, cerca de una docena de libros de relatos. Es curioso que la mayoría de ellos no han sido traducidos al español, pero gracias a esta gran popularidad de la que goza Margaret Atwood ahora, es posible que este nuevo libro, Perdidas en el Bosque, haya sido traducido y publicado casi en simultáneo con el mercado de habla inglesa. Entonces, lo que quiero es leeros un cuento de este libro, que vais a notar una cierta similitud temática con el cuento de la criada y por eso lo he elegido, pero el libro en sí, digamos que toca otros temas. Pero quiero leeros este cuento titulado Pandemonium. Nos hallamos en el futuro, o en un futuro. Afortunadamente, para los escritores existen muchos futuros y pocos pueden refutarse de manera categórica. Mantengamos la imprecisión sobre el momento exacto en el que se desarrollan los hechos. En este futuro, una enfermedad de transmisión sexual, o mejor dicho, una enfermedad que se contagia a través de cualquier tipo de contacto húmedo, besos incluidos, se ha extendido por toda la humanidad, que se ha visto obligada a adaptarse para sobrevivir. La historia se narra desde el punto de vista de una de las matriarcas encargadas de concertar matrimonios entre jóvenes no contaminados, una medida imprescindible para prevenir la enfermedad y garantizar la gestación de fetos no infectados. Charmaine Humboldt Gray firmó sobre la línea correspondiente. Cuando era joven sus amigos la llamaban Charm, pero el tiempo había ido erosionando ese nombre, y excepto por las viejas amistades, de las que ya quedan pocas, por lo general todos la conocían ya simplemente por el título de prima mater. Añadió luego la fecha, un día de mediados de junio. Seguía agradándole celebrar nupcias en ese mes, y aunque las cosas habían cambiado mucho, todavía existían las flores de azahar. Luego lacró el documento con el sello de la Casa de los Desventurados, cuyo diseño se remontaba a los orígenes de la casa, y mostraba a dos figuras que recordaban a los antiguos ojos de las cerraduras, dos botoncitos coronando dos triángulos, uno más grande y otro más pequeño, con sendos palitos, cada uno a modo de piernas que salían por debajo. Supuestamente eran una madre y un hijo, aunque era imposible saberlo a menos que te lo hubieran explicado. Charmaine había estado allí desde el principio, cuando todas se reunieron para idear la imagen de la institución. Se sentaron en torno a una mesa de lo que entonces era el comedor y ahora se llama la sala de juntas de la prima mater, y tomaron café e incluso cerveza, riendo ilusionadas. Aquel día también habían escogido el lema de la casa, los desventurados. Demasiado religioso, pensó Charmaine en aquel momento, aunque luego esa denominación las ayudó a recaudar fondos.
En aquellos tiempos, cuando el tejido social se disolvía y las casas no pasaban de ser una iniciativa nueva y audaz, un experimento para tratar de resolver un problema crucial, siempre andaban escasas de fondos. Charmaine evocó con desagrado aquellos rústicos platos y tazas, las colchas estrictamente utilitarias, las bolsas de basura verdes repletas de prendas donadas, algunas no demasiado limpias. Entonces aceptaban y agradecían todo lo que caía en sus manos. Ahora, en cambio, desde que el sistema de las casas se había convertido en política oficial, el dinero había dejado de ser un problema. Se levantó apoyándose en el escritorio para no perder el equilibrio y se volvió hacia el espejo de cuerpo entero que había hecho instalar en su despacho 2 años atrás, después del día en que entró a la Asamblea General con la falda arremetida por detrás y no se percató hasta que oyó a unas chicas riendo por lo bajo. Las chicas seguían riendo por lo bajo, los chicos seguían riendo burlones. Eso no había cambiado y tal vez no cambiara nunca. En cualquier caso, no quería darles más motivos de los inevitables para risitas tontas o burlonas. Si su aspecto era más ridículo que de costumbre, quería ser la primera en detectarlo. Se pasó revista en el espejo empezando por los zapatos. Zapatos novia de Frankenstein, los llamaba ella, ortopédicos hasta decir basta, pero ya no tenía edad para romperse la crisma en aras de la coquetería. Cordones bien atados. Los tobillos, esa hinchazón no tenía remedio, pero a los 80, ¿qué se podía esperar? Falda azul marino en su lugar, mangas largas con volantes que llegaban hasta los nudillos, un lacito en el pescuezo para esconder el pellejo de pavo y el sello de plata de la casa colgando de un collar de perlas de una sola vuelta. Se echó un vistazo rápido a la cara, que todavía hacía su servicio, pero ya estaba bastante ajada, como era de esperar. Se apartó unos mechones de pelo, que no se le ocurriría teñirse como la imbécil de prima mater Mabel, con ese rojo jena a sus 79, y se irguió todo lo que pudo. Charmaine ya era una figura ilustre y tenía que lucir como tal, pero a ella no la desempolvaban solamente para figurar en ocasiones especiales. Sobre ella recaían las decisiones más importantes, las que requerían de su singular experiencia. Por ejemplo, seleccionar a las futuras novias. El acuerdo del día anterior también lo había sellado ella, aunque no había sido un placer, ni mucho menos. La prima mater de alas protectoras, la bruja rácana de Corina, era un hueso duro de roer. Pero Charmaine no le iba a la saga. En otro tiempo, gracias a su habilidad negociadora, había tenido asignada la tarea de gestionar los descubiertos con las entidades bancarias. Disponía de material de primera clase que intercambiar, y todo el mundo lo sabía, incluida prima mater Corina. Charmaine había calculado que, pese a sus fanfarronadas, Corina estaría dispuesta a sacrificar en lo económico con tal de conseguir un producto de pureza garantizada, como había sucedido. La casa de los desventurados gozaba de una reputación intachable. Nadie que proveniera de allí había ido a parar al Pandemonium en 15 años, lo que constituía el mejor récord de todas las casas. El de alas protectoras no estaba nada mal, como Mater Corina se había encargado de recalcar, pero Charmaine había contraatacado con el rumor de que Alas seguía empleando aquellas perillas de silicona con las que se rociaban los pavos en lugar de sesiones íntimas presenciales. Qué antinatural, casi profano. Corina había farfullado y lo había negado, pero su rostro adoptó un satisfactorio rojo grana y acabó cediendo en el precio. Charmaine se puso en marcha, algo que empezaba a ser un empeño de envergadura últimamente. Primero un paso, luego otro. Pie izquierdo, bastón, pie derecho. Franqueó el umbral del despacho, avanzó pasillo adelante y se detuvo un momento para apoyarse en la pared. Allí estaba la puerta que daba a la suite de invitados, destinada a los visitantes oficiales de las demás casas. Al fondo, pie izquierdo, bastón, se encontraba la puerta de la habitación infantil para invitados, todavía decorada al estilo Montessori de principios del siglo XXI. Charmaine tenía predilección por las antigüedades, le provocaban nostalgia, una emoción que había reprimido enérgicamente en la mediana edad, pero a la que ahora daba rienda suelta. Apoyada en el quicio de la puerta, se asomó al cuarto y rememoró la ilusión con la que habían escogido aquellos bloques apilables, las mesitas y sillitas rojas y amarillas, de saldo evidentemente, y lo ufanas que se habían sentido con aquellas gangas. Curioso, el modo en que habían empezado las casas, todas con un presupuesto ajustadísimo y ubicadas en las zonas menos prósperas de las ciudades. Entonces no ocupaban 3 o 4 manzanas como ahora. Algunas habían servido como refugios para mujeres maltratadas o adolescentes víctimas de abusos sexuales. Un par de ellas habían sido cooperativas de lesbianas en sus inicios. Todo aquel idealismo espuertas, aderezado con gachas grumosas y café instantáneo,
con lo bueno que estaba el café auténtico, uno de los verdaderos lujos de la vida. Ella no bebía otra cosa, su estatus se lo permitía. Se estremecía de vergüenza al recordar lo serias que habían sido en otro tiempo, tanto ella como las demás primamatres, además de presuntuosas y moralistas, a decir verdad. Pero de no haber sido por ellas, ¿dónde estaría todo el mundo ahora? Al final, incluso los políticos se habían dado cuenta de que el sistema de las casas era el único modo de que la raza humana pudiera llegar a la generación siguiente. Ni los antiguos y aleatorios rituales de apareamiento, ni la laxa monogamia autoimpuesta podían seguir funcionando. La tasa de mortalidad había crecido en exceso. Pero la mayoría no se dejó convencer tan fácilmente. Charmaine recuerda los titulares de prensa, colegios y oficinas cerrados, ciudades y zonas residenciales acordonadas, la obligatoriedad de los análisis, el colapso del sistema público de salud, las cacerías de brujas, los juicios en defensa de los derechos civiles, primero ganados y luego perdidos una y otra vez a medida que el miedo cerval se apoderaba de la población. Después vinieron los disturbios en los hospitales, los pacientes ingresados en las salas de infecciosos arrastrados a las calles por turbas furibundas, cuyos cabecillas iban ataviados con trajes de amianto como los de los bomberos. El olor a gasolina y a carne quemada. Esa nueva gama de enfermedades a las que se enfrentaban hacía que el herpes, la gonorrea resistente a la penicilina, el sífilis de cepa R y el SIDA parecieran tan inofensivas como un vulgar catarro. Los nuevos virus se propagaban más rápido, mataban más rápido. Algunos mutaban a tanta velocidad que ni siquiera los análisis eran capaces de detectarlos. Tanto hombres como mujeres podían ser portadores durante años sin saberlo y propagar la enfermedad por doquier. Finalmente, después de que se comprobara la escasa fiabilidad de los trajes de látex y las mascarillas labiales en forma de T para besar con seguridad, después de que los certificados de virginidad demostraran ser susceptibles de falsificación, después de que la sociedad en pro de la castidad masculina resultara un fracaso absoluto, solo quedaba una modalidad de defensa infalible. Si las enfermedades eran imposibles de controlar, había que evitar el contacto fuera del tipo que fuera. A partir de entonces, las casas empezaron a levantar muros e invertir en alambre de espino, vallas eléctricas y tapias rematadas con cristales rotos. También empezaron a expulsar a los que infringían las reglas. Estas casas son santuarios y nos encontramos en estado de sitio, solía repetir ella misma por entonces. Hay que pensar en los niños. Charmaine, ya jadeando un poco, hizo un alto en la pasarela elevada que conectaba la casa 1 con la casa 2 dentro del recinto de la casa de los desventurados. Podrían haber derribado las viviendas individuales y construido alguna monstruosidad en cristal y acero, como el engendro que albergaba a las protectoras en Parkdale, pero ella prefería que las casas parecieran casas de verdad. A pesar de que el ladrillo del siglo XIX requería mucho mantenimiento, así resultaban más hogareñas. La pasarela elevada era uno de sus puestos de vigilancia favoritos. Desde allí se divisaba el patio de recreo de los chicos a la izquierda, donde los jóvenes aprendían los rudimentos de los juegos bélicos. A la derecha, separado por una tapia de altura considerable, se encontraba el patio de recreo de las chicas. Charmaine se acordó de que su abuela le contaba que en sus tiempos los niños y las niñas jugaban en el mismo patio, y de lo cómico que eso le había parecido en aquel momento. Abajo, en su patio correspondiente, las niñas de 12 años jugaban en ese momento una partida de Pandemonium. Cada equipo representaba una casa. El patio estaba diseñado a modo de tablero gigante del Monopoly, con viviendas del tamaño de casas de muñecas. Al Pandemonium se jugaba del mismo modo que al Monopoly, aunque las reglas se habían modificado para adaptarlas a la realidad presente. Ya no había hoteles. Cada casa en tu terreno te daba derecho a una novia que intercambiar y 4 novias a un novio. Los novios tenían más valor porque, como todo el mundo sabía, los ejemplares puros resultaban difíciles de encontrar. Entre las tarjetas de la suerte había algunas que representaban las distintas variantes de la enfermedad, y la antigua casilla de la cárcel había pasado a llamarse Pandemonium. Charmaine recordaba que en el juego del Monopoly, para salir de la cárcel se necesitaba una tarjeta especial o una determinada secuencia de números en los dados. Pero si caías en Pandemonium ya no salías nunca, ni en la vida real ni en el juego. Las voces de las niñas ascendían flotando hasta ella, jóvenes y escandalosas, llenas de vitalidad. Ese adefesio visco y viejales no vale una de mis novias clase A y 2 casas. Te lo cambio por una novia clase B y una casa. Anda ya, por ese saldo, ni hablar. Charmaine les sonrió con una pizca de tristeza. De algún modo tenían que aprender los principios de la negociación. Tal vez algún día llegaran a ser matres. Pero eran tan inocentes.
Habían sido expuestas a las películas propagandísticas y se les había inculcado el debido temor, pero no podían imaginar siquiera lo terroríficos que eran en realidad los pandemoniums. Ahora cada ciudad contaba con el suyo particular, o incluso con dos o tres, según las necesidades. En Toronto había dos. Uno ocupaba una extensa zona al oeste de la ciudad que en otro tiempo había sido un parque. El otro se encontraba hacia el norte, en un parque de atracciones desierto, abandonado desde el tiempo de las epidemias, cuando la gente solía evitar las reuniones multitudinarias. Todos los pandemoniums estaban provistos de vallas eléctricas, reflectores, perros guardianes y torres de vigilancia. Las provisiones se lanzaban diariamente desde helicópteros. Había drones que sobrevolaban el terreno, pero con la única función de llevar la cuenta. A veces se desataban altercados, se producían asesinatos, pero no existía ninguna injerencia del exterior. Quién sabe qué atrocidades tenían lugar de puertas adentro. En los pandemoniums no solo se permitía una total libertad sexual, sino que se fomentaba, pues se creía que así sus pobladores terminarían exterminándose unos a otros más rápidamente, aunque se rumoreaba que podías desarrollar inmunidad o entrar en fase de remisión y sobrevivir durante años. Los recién nacidos, si los había, llegaban al mundo sentenciados. A veces la gente optaba por una vía de salida rápida y sus cadáveres se distinguían a lo lejos, flotando en un estanque, balanceándose colgados de un árbol o del bucle de una montaña rusa en desuso, que pese a su actual estado de deterioro, todavía parecía prometer cierta forma de placer frívolo y desenfrenado, de libertad incluso, si uno quería interpretarlo así. Se estremeció al pensar en la facilidad con que ella misma podría haber sido confinada a un pandemonium en otro tiempo. Entonces la castidad estaba pasada de moda, la antigua familia nuclear había entrado en crisis, todo el mundo se divorciaba una vez como poco, todo el mundo saltaba de cama en cama, o eso decían los expertos. Cuando tenía 20 años había escuchado, sonriendo con desinteresada cortesía, los horrores que se contaban sobre los tiempos anteriores a la píldora. Chicas sentenciadas de por vida, matrimonios de penalti, abortos clandestinos sobre mesas de cocina. Ella y sus amigas habían hecho poco más o menos lo que querían con quien querían, procurando, eso sí, evitar a todo el que pareciera un fracasado o un pervertido. Se hablaba bastante de relaciones formales, pero el sexo no implicaba compromiso, no era algo que conllevara demasiada emotividad. En el instituto les habían hecho estudiar Romeo y Julieta y les parecía una obra como llegada de otro planeta. Todavía les parecía oír a los chicos en los pasillos, entre clase y clase, chinchándose unos a otros con voz de falsete. «Oh, Romeo, Romeo, ¿dónde estás que me peo, Romeo?» Hacía años que habían eliminado esa obra del programa de estudios de su casa. Inculcaba ideas peligrosas a los jóvenes. Charmaine consultó su reloj de pulsera, provisto de grandes dígitos. Ya estaba bien de pensar en las musarañas. Si no alguna de las otras, alguna que codiciara el cargo de prima mater, empezaría a difundir rumores sobre una posible demencia. No estaba bien visto que el novio llegara con retraso a su boda, ni ahora ni en el pasado. La ceremonia iba a celebrarse al cabo de hora y media, y ella aún tenía que recoger al pobre Tom y a su séquito de testigos para conducirlos a la sala de actos. Prima mater Corina se presentaría en la sala puntual como un reloj, acompañada de Odette, que era la contraprestación ofrecida por alas protectoras en el trato, su contribución al futuro de la raza humana. Odette era una chica corpulenta con la cara castigada por el acné, un tanto mal hablada y demasiado bulliciosa, como muchas últimamente. Durante las entrevistas había hecho muchas indagaciones sobre la estatura, el color de los ojos y otras cuestiones que no eran de su incumbencia. Eso es competencia de las prima matres, le había contestado finalmente ella. Aquí las encargadas de la planificación genética somos nosotras. Es buen chico y limpio, eso es todo lo que necesitas saber. Quizás sea un poco temperamental, pero si al principio te muestras amable con él no tendrás problemas. La futura novia ya debía de haber sido adiestrada en el protocolo. Nada de comentarios despectivos sobre los genitales ni muecas de disgusto, pero seguiría las indicaciones. Pie izquierdo, bastón, pie derecho, pausa. ¿Era el pasillo siguiente o el otro? Luego había unos escalones. Eran solo 3, pero aún así cada día le costaba más subirlos. Salvó mentalmente los 3 y siguió avanzando hacia la alcoba del novio, donde la víspera siempre se celebraba una fiesta en la que los casados mayores de edad de la casa de los desventurados lo emborrachaban, le contaban chistes sobre mujeres para disipar el terror y se quedaban toda la noche con él para asegurarse de que no intentara salir huyendo. La verdad es que no había a dónde huir, aunque una vez se habían encontrado a un desventurado joven escondido en un canasto de la ropa. En tiempos venideros, cuando ella ya no estuviese en este mundo, puede que las enfermedades se extinguieran, que murieran de inanición,
que desaparecieran, al igual que la viruela, por falta de portadores. Los pandemoniums se quedarían vacíos. Entonces quizá ninguna de esas restricciones y esos temores tendrían razón de ser. Las casas creían que todos los comportamientos sociales eran adquiridos, y ella confiaba en que esos hombres del futuro tuvieran derecho a cierto nivel de independencia, a cierta dignidad. Tal vez ese deseo suyo fuera mera nostalgia, su vicio secreto. Sabía que era una debilidad, pero sentía lástima de los novios, y la entristecía tener que ceder a los chicos de la casa de los desventurados y que tuvieran que irse a otras casas. Y aquel muchacho, Tom, era uno de sus favoritos. No sabía si debía decirle que gracias a él había firmado un acuerdo de lo más satisfactorio. Tal vez no. Podría subírsele a la cabeza, y mientras estuviera en alas protectoras le convenía ir con ojo y no llamar la atención. En los últimos años se habían dado varios casos de maridos apaleados. Luego se desestimaron, obviamente, porque no se podía perturbar el sistema, aunque es probable que las acusaciones tuvieran cierto fundamento. 2 criaturas tan solo, le diría a Tom. Solo tienes que engendrar 2, así se estipuló en el contrato. Una vez hayas cumplido ese deber, podrás optar entre quedarte en alas protectoras y ayudar en alguno de sus sectores e ir subiendo en el escalafón hasta llegar a marido senior, un futuro no carente de ventajas, o bien solicitar otro intercambio con una de las demás casas y probar suerte con otra novia, siempre que hayas decidido que el sexo no es tan aterrador como imaginabas. O también podrías optar por el celibato y los juegos bélicos, según te apetezca llegado el momento. Pero antes tendrás que concebir a esas 2 criaturas. No le contaría la verdad sobre los juegos bélicos, ese medio tan útil para eliminar a muchos varones en exceso agresivos y problemáticos, que de lo contrario podrían poner en jaque al gobierno de las primamatres. Al fin y al cabo, Tom solo contaba 16 años. Ya tendría tiempo de descubrir la cruda verdad más adelante. Le daría unas palmaditas en el brazo y un pellizquito en la mejilla, lo animaría y alabaría su aspecto. Eso siempre les gustaba. Es una buena chica, le diría, de caderas generosas y limpia de microbios, y no tiene ni un granito en la cara. No había necesidad de ser precisos respecto a la cuestión acnéica. Ya descubriría la verdad por sí mismo en breve. Luego le colocaría el velo sobre la cara. Azul marino para los chicos, blanco, como siempre, para las chicas, a juego con las flores de azahar. El velo había pasado a ser obligatorio, cubría multitud de pecados. Este es el relato Pandemonium de Margaret Atwood. Espero que os haya gustado.